Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo, se lo dice el equipo constituido por Claudio Acevedo en la parte técnica, por Pablo Marmorato, que está sentado al lado mío, y obviamente por mí. Pablo nos tiene que anunciar algo y enseguida les voy a contar de qué va hoy esta audición. Buenas tardes, Graciela, a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes. Como cada domingo, ya saben, se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. ¿Salió bien? Perfecto. Como de costumbre, lo ensayamos tantas veces. Ya son 5 años. 5 años. Diciendo esto. Bueno, esta vez nos vamos a preguntar por qué todavía tiene vigencia el pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento. Y para hablar, más allá del tema educacional con el cual uno inmediatamente lo conecta, ¿no? Uno piensa Sarmiento y dice la escuela, el educador. Pero fue mucho más que eso. Como hombres y mujeres de su época que pensaban en una Argentina a futuro. Aquello que se dio en llamar la generación del 80, donde Sarmiento fue una figura descollante. Y para charlar sobre él y su influencia, invitamos con Pablo a Sabrina Imellet. Sabrina es politóloga, doctora en Historia, magíster en Política Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo, y escribió una nota días atrás en el diario Perfil que se llamó El campo que Sarmiento soñó desde Chivilcoy. Y también lo invitamos a Hernán Iglesias Cilia. Hernán es licenciado en Comunicación Social y periodista. En la actualidad es subsecretario de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete y escribió el libro American Sarmiento, entre otros que escribió, pero bueno, que tiene que ver con nuestro tema es este, ¿no? Y bienvenidos, muchas gracias por ayudarnos a pensar. Hola, empezamos, Graciela, hola, Pablo, Sabrina, gracias. con tu artículo, y vos ingresar cuando quieras, Hernán. Bueno, qué figura Sarmiento, ¿no? Sí. Es de esos pocos que se cuentan con los dedos de una mano que sigue despertando amores y odios muy profundos. Cuando yo escribí la nota me llamó la atención los comentarios y realmente creo que no tiene que ver mi nota, sino la figura de Sarmiento en sí. ¿Qué comentario? Muchos, no, de la cantidad de gente que había leído, la cantidad de cosas que se decían, no los comentarios puntuales en sí, sino cuántos eran. Pero ¿viste esta cuestión de pro y contra? Sí. Está claro que a una parte de la ciudadanía nos encanta identificarnos con Sarmiento. Vemos ahí a uno de los constructores de la nación. Yo me anoto en esa parte. Con los que queremos pensar el presente y el futuro. Y hay otros que creo que tomando un Sarmiento reducido, más centrado en el tema racial, mi visión desde historiadora ve ahí una mirada desde el presente, con nuestra cultura, con nuestros juicios y prejuicios del presente, enjuiciando el pasado, y se quedan con ese Sarmiento que a mí me causa mucha gracia, porque no había hombre más a la izquierda como para meterse en ese universo que Sarmiento en esa época. Entonces, quienes lo tratan de, no sé, en este uso de las categorías de fascista, de xenófobo, no había. No, bueno, pero escúchame, yo tengo suficiente edad como para haber asistido y discutido el revisionismo histórico, que no vino de la izquierda. El primer revisionismo histórico venía del nacionalismo de derecha, ¿eh? Entonces, en los profesorados de historia de cuando yo tenía 17, 18 años, estaba terminando los 17 del secundario, la discusión se daba desde la derecha, ¿eh? Totalmente. Eso es muy interesante porque... Ahora después agarraron, qué sé yo. Sí, porque el nacionalismo y la izquierda tienen una conclusión muy particular en la Argentina, ¿no? Pero sí, volviendo a lo que vos planteabas y como para presentar un poco la cuestión, Sarmiento fue uno de los hombres que pensó la Argentina en un momento que
estaba claro que había que armarlo, ¿no? Que la Argentina se estaba creando, que estaba naciendo como Argentina. Antes había un conjunto de provincias que, bueno, por esta batalla o por este diálogo terminaron unidos. Y que Sarmiento tuvo ahí un desierto o un campo fértil, podemos discutir, para pensar y para usar de laboratorio. Y se animó. Sí, se animó, y lo que es muy interesante de Sarmiento desde mi punto de vista es que es un tipo que va cambiando sus ideas a lo largo del tiempo y a lo largo de las experiencias. Y no le molesta decir que está cambiando. Igual Sarmiento se peleaba todo el tiempo con todo el mundo, ¿no? A veces cuando criticamos el furor de las peleas políticas en Argentina y creemos que estamos empantanados en un lugar, en la época de Sarmiento las peleas eran constantes. Sarmiento escribía 3-4 columnas por semana en la que iba cambiando se degollaba gente en una sí, pelea. No, y además era muy... Somos súper pacíficos. Sí, entonces me parece que a pesar de las peleas cotidianas que son poco inherentes a la política, al mismo tiempo un país puede estar avanzando. Me parece un poco una señal también de la época de Sarmiento, que ni siquiera la Argentina estaba del todo constituida cuando él fue presidente. Recién en 1880, ¿no? Con la fundación de La Plata y Buenos Aires hecha Distrito Federal, ahí realmente uno puede decir, bueno, acá arrancamos de verdad. Y Sarmiento se peleaba mucho con Alberdi, se peleaba mucho con Mitre, y sin embargo cuando los ves a 100 años de distancia compartían un montón de cosas, ¿no? Se peleó con Urquiza. Claro, se peleó con Urquiza, primero dijo que Urquiza... Claro, exacto, ¿no? Y en parte esa era la pelea con Alberdi, creo, ¿no? Por ahí estaban de acuerdo en muchas cosas, pero por ahí, en el corto plazo, a ver a quién apoyás o quién no apoyaste, podés pelear mucho con alguien, aunque en el fondo estés de acuerdo con un montón de cosas, ¿no? O yo también creo lo que veo ahí en esa coincidencia de Alberdi y Sarmiento, pensándolo un poco, es algo que después se va a repetir mucho en la historia argentina, que tiene que ver cómo podemos juntos tener la misma caracterización del pasado, ¿no? Sarmiento y Alberdi opinaban lo mismo sobre Rosas, pero cuando tuvieron que sentarse más o menos juntos a construir algo, se plantearon en lugares completamente diferentes. Rosas los unía y... Exacto. Sí. Sí, a mí la diferencia más importante entre Alberdi y Sarmiento es, simplificando mucho, ¿no? Que por ahí Alberdi decía primero el orden y después el progreso y después la democracia, ¿no? Y Sarmiento decía, no, primero la democracia, que es lo más importante, y después vemos cómo nos organizamos. Curiosamente es Alberdi el que arma la Constitución. Sí. Los dos tienen mucha influencia, ¿no? Y los dos tienen influencia en decir... La mejor base que podemos tener para esto es la Constitución de Estados Unidos, y armemos la nuestra parecida, ¿no? Pero igual, sobre el revisionismo, algo que me quedó por pendiente es que muchas veces, cuando hablan de Sarmiento y los gauchos, o Sarmiento cómo trataba a la gente de las provincias, las citas que se toman son de 2 o 3 cartas que le manda a Mitre, cartas privadas, en las que Sarmiento claramente quiere tener un impacto político en Mitre. Entonces... Como era un gran manipulador también Sarmiento. Un provocador. Y él quería que Mitre hiciera tal o tal cosa, que se peleara con tal, entonces lo estaba pinchando un poco para... las obras de Sarmiento completas tienen 50.000 páginas, ¿no? Y siempre cuando lo critican citan los mismos 4 o 5 puntos flacos que pueda tener. Me parece que el resto... Aquello de civilización y barbarie, decís vos. Bueno, civilización y barbarie, de hecho, lo bautiza él, ¿no? O sea, que fue el primer número... El libro que conocemos hoy como Facundo... Se llamó en sus primeras ediciones Civilización y Barbarie. Yo cuando escribí sobre Sarmiento, que me enfoqué básicamente en el viaje de 3 años que hizo entre 1845 y 1848, por Europa, el norte de África y Estados Unidos, y sobre todo en Estados Unidos, que es donde yo vivía, creo que la lección que él toma sobre ir a visitar la civilización, ¿no? Porque él había estado... Bueno, después se lo pregunto. Sí, él venía defendiendo la civilización con respecto a la barbarie sin saber mucho la civilización. Había leído muchos libros, evidentemente, pero nunca había estado, ¿no? Y de hecho va a Francia y le parece que no es una gran civilización. Era la Francia pre de las revoluciones del 48, un estado, una política separada de la sociedad, digamos, una politiquería muy fuerte, muchas peleas, una pobreza en general, la gente muy fuerte que él pensó que no existía más, esa clase culta que leía libros, etcétera, no la encontró,
y sin embargo sí la encontró en Estados Unidos, ¿no? Creo que ahí cambia cuando va a Estados Unidos. En Estados Unidos pasa nada más que 6 semanas, a pesar de que ha estado 1 año y medio dando vueltas por Europa, y cuando vuelve dice, lo choquea mucho. La desigualdad, ¿no? Sí. La desigualdad, la pobreza. Sí. Tengamos en cuenta el contexto americano, tengamos en cuenta lo que... Perdóname, Sabrina, ¿quién lo manda a Sarmiento y quién financia su viaje a Europa y después a Estados Unidos? En realidad no va por la Argentina. En ese momento Sarmiento estaba en uno de los exilios, sus exilios van a ser en Chile y en cada exilio va a asumir tareas diferentes, en algunos momentos va a trabajar como periodista y en el mundo privado y en otros momentos va a trabajar para el gobierno chileno. Ahí estaba trabajando para el gobierno chileno, estaba asesorando en temas de educación y de hecho su principal objetivo en el viaje tiene que ver con conocer los sistemas educativos europeos que él consideraba que eran más avanzados que los que podíamos tener acá en nuestro continente, hasta que se encuentra con la experiencia de los Estados Unidos. Pero también su amigo Manuel Montt, que era el presidente de Chile, lo manda de viaje porque se estaba peleando con todo el mundo también en Chile. Entonces, para sacárselo encima. Un poco para protegerlo. Dije, andad a hacer un viaje, hacemos un reporte sobre las escuelas del mundo y volvé. Pero un poco se había metido en problemas, Sarmiento con sus columnas incendiarias, ¿no? Para darle un marco histórico, recordemos el 12 de octubre pasado se cumplieron 150 años de su asunción. Y en ese sentido, ¿cuáles eran los modelos en pugna en ese momento? Ustedes nombraron Mitre, Alberdi, Sarmiento. ¿Qué país imaginaba cada uno de ellos? Bueno. Lo primero que hay que decir es que si bien yo veo 3 modelos muy diferentes, Alperín Dongui vio 3 modelos muy diferenciados entre Alberdi, Sarmiento y Mitre, los 3 pertenecían a un mundo en común, que era la idea de que había que construir la Argentina y que el progreso es importante. Había ciertas coincidencias generales que eran absolutamente compartidas con los 3. Después sí, va a haber matices. Como decía Hernán antes, Alberdi es un tipo que está absolutamente obsesionado por el orden y por el desarrollo económico. En cambio, el énfasis... Su andarivel era ese. El desarrollo económico va a traer todos los desarrollos posteriores. Y él está pensando también en una educación, pero no en la educación popular e ilustrada de Sarmiento, sino que está pensando en una educación que tiene que ver con cómo enseñarle a los que acá viven a usar el arado. Entonces, para eso necesita traer a extranjeros, y no de cualquier lugar del mundo, sino de los campos más avanzados europeos, para que trajeran esos conocimientos acá. Y al mismo tiempo, él cree que esa sociedad que se tiene que armar se acompaña de una clase política muy separada, ilustrada y de alguna forma... Que es la que toma las decisiones. Exacto. Como Sarmiento, en cambio, tiene una idea más democrática, pero quiero poner con cuidado la palabra democrática, porque no es la idea de democracia que tenemos ahora, que es muy de siglo XX y todo. La democracia para Sarmiento tiene que ver con la participación en el municipio, la participación en el espacio local, la decisión sobre los temas que son propios. Y él ahí... No a nivel superestructural, sino directamente el vecino y quien lo conduce. Y de una forma muy colaborativa. La democracia, Sarmiento parte de la idea de que las sociedades las hacemos todos los que vivimos en ella y que los problemas los tenemos que resolver entre todos. Y cree en la conversación para solucionarlos. Y aunque fuera a los gritos. Y cree también en la acción, claro. Y digo, si hay un pozo, hay que trabajar para resolver ese pozo. Y Sarmiento no es de los que cree que hay que pedirle al Estado que lo tape. Cree que los vecinos tienen que salir y taparlo todos juntos. Ajá. Entonces tiene una idea de la democracia que para la Argentina es rara hoy en día. Y bueno, Mitre lo que pasa es que hizo todo, ¿no? Sí. Todos estos hombres hicieron todo, pero Mitre un poquito más. Si bien todos eran un poco soldados militares, un poco escritores políticos intelectuales, presidentes o te estaban haciendo la Constitución. Todo.
Mitre no solo hizo todo eso, sino que después escribió nuestra historia también, ¿no? Como para coronarlo. Pero la diferencia principal entre Sarmiento y Mitre en esta década de fines de los 60, principios de los 70, tiene que ver con que Mitre salía de ser presidente. Y como un presidente saliente, decía que todas sus acciones de gobierno habían hecho todo para desarrollar ese país. En cambio, Sarmiento seguía viendo que ese país había que construirlo. Había que seguir. Es decir, Mitre se sentía satisfecho y ya está. Y Sarmiento esa frase decía, que nosotros recordamos siempre de Duhalde, de la Argentina está destinada al éxito. Sí. No. Pero lo que ellos compartían y compartían con una clase social y política era una idea muy rompedora de la Argentina. O sea, no estaban conformes con lo que había y sentían que había que hacer muchas cosas. Había una especie de ansiedad, una especie de impaciencia con que llegara el mundo a la Argentina, comparado con el modelo anterior que era más, ¿no?, de los caudillos, una sociedad más estable, más tranquila, donde las autoridades estuvieran más claras. Hoy diríamos más provinciana. Bueno, más religiosa también. Ellos, más allá de que unos eran más religiosos que otros, en general querían romper todo eso y que la Argentina despegara de alguna manera, y lo lograron, ¿no? Otra cosa que a mí siempre me sorprende de Sarmiento es cuando vuelve de Estados Unidos, las lecciones que él trae no son cómo está organizado el país o cómo funciona la Corte Suprema, sino a él le impresionan la educación, le impresionan los trenes, le impresionan la inmigración, ¿no? Todas cosas en las que el Estado tiene que ver, obviamente, pero que en el fondo es la sociedad la que hace esas cosas, ¿no? Lo que te cambia en una sociedad... se termina construyendo una sociedad activa. Totalmente. Y no es que el gobierno puede tomar todas las decisiones, ¿no? Ni la inmigración... La educación la haces para que la gente pueda ser más autónoma y más libre y decidir mejor sobre sus vidas. La inmigración también genera un cambio en una sociedad muy importante. Y los trenes comunican a la gente y les permiten tener también tener más opciones sobre su vida de las que tienen sin comunicarse, ¿no? El tren de ese momento era como la internet de ahora. O sea, tener más internet y tener menos internet cambia mucho la vida. Hay una idea de mercado que está ahí instalada. ¿Leer? ¿Para qué leer? Para poder leer los avisos clasificados, para poder buscar trabajo, para poder vender los productos. ¿El tren para qué el tren? Para que no importa dónde yo esté produciendo, dónde tenga yo mi granja, pueda venderlo al mercado donde eso se necesite. Ahora, y eso también es raro para nuestra cultura política, ¿no? Claro. Que siempre está más centrada de nuevo en el Estado que en el mercado. Vos acabás de decir dónde está mi granja. Para un país que tenía latifundios como el nuestro, más que minifundios o medianos, ¿cómo lo veía eso Sarmiento? Sarmiento se enamoró de la manera en que trabajaban la tierra los gringos de allá, quiero decir, de los pueblitos. Él iba a un pueblito, le gustaba que estaba el diarito, estaba la oficina de correo, estaba el policía, pero que era una persona más, la escuela, y que ese pequeño mundo ya funcionaba como un modelo de toda la sociedad. Eso a él le gustaba mucho. Muy parecido a cuando salimos de la ciudad de Buenos Aires y vamos a un pueblo de la provincia. La mayoría de los pueblos de la provincia de Buenos Aires están estructurados así. La plaza en el centro con la policía, el banco, la iglesia. Los clubs. El club social. Exacto. Y entonces ahí algo que... Hablando de Chivilcoy, ¿no?, que es algo que escribió Sabrina el otro día. Él lo que pide también es títulos de propiedad más claros sobre la tierra, porque los latifundios, un problema que tenían, es que nadie sabía bien dónde terminaba uno y empezaba hasta otro. Donde llegaba el caballo y ponías un mojón. Entonces había un montón de tierra improductiva, la gente, las pocas familias que las disfrutaban no tenían ningún incentivo a mejorar la productividad de esos lugares, y él creía que el inmigrante en Chivilcoy, en parcelas más chicas, dentro de una comunidad con títulos de propiedad más claros, eso iba a ser el futuro de Argentina. Por eso él promete, Chivilcoy, que él había participado en su fundación 10 años antes o 15 años antes de ser presidente, dijo, yo quiero poner 100 Chivilcoys. ¿Cómo le fue? Lo que es interesante es que el proyecto que parece económico, de si agricultura o ganadería, de si trabajar en porciones grandes o pequeñas de la tierra, es en realidad un proyecto político. Total.
Porque a diferencia de Alberdi, él no cree que el desarrollo económico después va a motorizar de la república existente a la república verdadera. Él cree que el cambio tiene que ser conjunto entre lo social, lo político y lo económico. No ve esferas diferentes. Y la razón por la cual está tan en contra del latifundio es porque en realidad está en contra de el tipo de cultura que genera el ganado, que no necesita ni un trabajo intensivo, ni nada, una relación entre las personas, no necesita una vida en comunidad. Entonces es muy interesante explorar un poco, porque si no estamos discutiendo, parece, entre trigo y vacas, y no, estamos pensando qué tipo de sociedad queremos. Vamos a una tanda y seguimos acá, justo acá. ¿Qué tipo de sociedad queremos?